¿Es posible ser amiga de una chava pick me? Mi mejor amiga Vale y yo estábamos en una fiesta después de su ruptura cuando entró un grupo de tipos altos y de aspecto intimidante. Deberíamos irnos, le susurré a Vale. En respuesta, ella volteó hacia ellos y prácticamente gritó: «Siempre quieres irte cuando llegan los galanes. ¿O qué? ¿Tienes envidia de mí o algo así?» Los tipos voltearon a vernos y vi cómo cambiaron sus caras, como tiburones oliendo sangre. Vale ya caminaba hacia ellos, con ese brinquito desesperado que hacía cuando recibía atención masculina. «Shots de cumpleaños», chilló, agarrándome la muñeca. Sus uñas se me clavaron mientras me arrastraba hacia la terraza. Los tipos nos siguieron. Se dispersaron, rodeándonos. La puerta de la terraza se cerró detrás de nosotras. Clic, el seguro automático se activó. Quedamos atrapadas ahí con ellos y Vale se estaba riendo como si fuera lindo. Vale ya estaba pegada a uno de ellos, el que traía una camisa de diseñador bien fea. Otro tipo bloqueaba la puerta, parado ahí todo casual, pero yo sabía. «Tu amiga se ve asustada», dijo uno de ellos riéndose. «Ella siempre anda así con los hombres», dijo Vale, «probablemente porque no la han tocado en meses. ¿Verdad, güey?» Se me subió el calor a la cara. Los tipos se miraron entre sí. «¿Es cierto eso?», me preguntó directamente el de la camisa fea, acercándose más. «Deberíamos irnos», dije con firmeza. Pero Vale se rió, una risa falsa y aguda. «¿Ven? Ni siquiera puede hablarles. Es bien triste. Por eso la traje. Pensé que tal vez ustedes podrían ayudarla a relajarse. Saqué mi celular». Vale lo vio, y su cara se puso psicópata. «Nada de celulares». Me lo arrancó de la mano, rasguñándome tan profundo que me sacó sangre. Luego levantó mi teléfono como un trofeo. Siempre anda con esto, probablemente mensajeándole a su mamá. Todavía vive con sus papás, ¿eh? Los tipos se rieron más fuerte. El de la camisa fea tomó mi teléfono de ella, se lo guardó en la bolsa, me sonrió mientras lo hacía. «Ya no hay mami que te salve», dijo. Vale estaba mintiendo, pero los tipos se lo estaban tragando todito, viéndome como si fuera una niñita bien resguardada, exactamente como Vale me estaba pintando. «Apuesto a que ni siquiera ha tomado shots», dijo otro. «Virgen en todo», soltó, Vale riéndose. Fui hacia la puerta y Vale me tacleó. O sea, literalmente me aventó todo su cuerpo a las piernas. Me pegué contra la silla de playa bien fuerte y sentí el sabor de la sangre en la boca. «No me vas a arruinar esto», siseó mientras yo trataba de respirar. Luego más fuerte, actuando. «Siempre hace esto». Bien dramática la morra. Una vez fingió una convulsión para irse de una cita. Yo nunca había hecho eso. Los tipos ahora nos estaban rodeando. «Tal vez necesita que le enseñen cómo divertirse», dijo el de la camisa fea. «Sí», Vale aplaudió. De verdad aplaudió. «Eso es lo que he estado diciendo. Solo necesita los maestros correctos». Uno me agarró el brazo para ayudarme a levantarme, su agarre demasiado fuerte. Otro me tocó el cabello. «Una chava bonita como esta no debería estar tan tensa, ¿verdad?», dijo Vale. «Se lo sigo diciendo. O sea, solo relájate. Deja de ser tan rígida». Me solté de un jalón. Vale puso los ojos en blanco como si la estuviera avergonzando. «Probablemente piensa que ustedes la van a agredir o algo así», dijo. «Piensa que todo hombre es un depredador. Es bien ofensivo, la neta». Las palabras quedaron ahí flotando. Las caras de los tipos cambiaron. «No somos depredadores», dijo lentamente el de la camisa fea. «Somos buena onda». «Los más buena onda», concordó Vale. «Solo está paranoica porque ve mucho true crime. Tal vez necesita un trago». «Ya viene», dijo el callado, ya en la barra. «No tomo», dije. «Piensa que es demasiado para tomar con ustedes», dijo Vale inmediatamente. «Solo toma vino caro con su club de lectura, donde leen poesía». Lo dijo como si la poesía fuera una enfermedad. El callado estaba sirviendo shots. Lo vi echar algo en 2 vasos. Movimientos rápidos, practicados. Se me cayó el estómago. «Vale, no, ay Dios». Ella me interrumpió. «Ahora va a decir que los tragos tienen droga. Hace esto cada vez. ¿Se acuerdan de la fiesta de Diego?». Se volteó hacia los tipos. Acusó al anfitrión de poner algo en el ponche. Resultó que solo no aguantaba nada. Eso nunca pasó. La fiesta de Diego nunca pasó. Pero los tipos asintieron como si entendieran. «Suena como que necesita demostrar que confía en nosotros», dijo el de la camisa fea. Vale agarró el vaso con droga. Yo le agarré la muñeca. «Para», le supliqué. Ella me empujó fuerte. Me tropecé hacia atrás. ¿Parar qué? ¿Parar de divertirme? ¿Parar de hacer amigos? ¿Parar de intentar conseguir un novio? Solo porque tú eres miserable no significa que yo tenga que serlo. El trago no tiene nada el trago. Lo levanto. «Miren, voy a demostrar que está loca». Se tomó todo de un jalón. Me miró fijamente mientras lo hacía. Los tipos miraban, divertidos. El callado sirvió otro y me lo pasó. «Tu turno», dijo. Intenté esquivarlo. Él me siguió. Todos se acercaron más. «Chavos», dijo Vale, pero su voz ya estaba pastosa. Ella no es divertida». Se los dije. «Pérdida de tiempo». «Nosotros juzgaremos eso», dijo uno. Vale se tambaleó pero se agarró de la barra. «No me siento liviana», dijo el de la camisa fea, pero la estaba viendo como un documental. Clínico. Ella intentó arreglarse el cabello, pero sus manos no le funcionaban bien. «Estoy bien. Soy divertida. No soy como ella». «No, con Sordoel, tú eres mucho más fácil».
Fue entonces cuando me miró, y vi cómo le cayó el 20. Lo que había hecho, lo que estaba pasando. Sus pupilas estaban enormes. Parpadeó fuerte. Quiero irme a mi casa. Se cayó al suelo y todos los tipos me rodearon. Uno de ellos se arrodilló junto a ella. La puerta de la terraza hizo clic y se abrió de golpe. Seguridad finalmente la había desbloqueado. Empujé al tipo que estaba arrodillado junto a Vale y corrí hacia la abertura. Mis piernas se sentían temblorosas. Pero lo logré. Adentro del lugar, la música seguía sonando. La gente bailaba como si nada hubiera pasado. Detrás de mí, escuché a los tipos hablando con seguridad. Sus voces sonaban tranquilas y amigables. Uno de ellos estaba diciendo que nosotras los habíamos invitado a salir. Que queríamos parrandear. Seguí caminando hacia la barra. Mis manos temblaban, tan fuerte que apenas podía sostenerme del borde. La bartender me vio y sus ojos se abrieron enormes. Agarré el teléfono de la casa desde atrás de la barra. Se me resbaló el dedo en los botones 2 veces antes de poder marcar el 911. La operadora contestó e intenté explicar. Mi amiga se desmayó. Alguien le puso algo en su bebida. Estábamos atrapadas en la terraza con estos tipos. La operadora me pidió la dirección y tuve que ver alrededor buscando un letrero para leérsela. La bartender me pasó un vaso de agua. Se acercó y me susurró que vio algo raro cuando esos tipos ordenaron. Que el callado hizo algo con sus manos sobre los vasos. Asentí y seguí hablando con la operadora. Ella dijo que venía ayuda, que me quedara en la línea. Podía ver a través de las puertas de cristal que los tipos seguían en la terraza, todavía rodeando a Vale. Uno de ellos ya tenía su teléfono afuera. Probablemente llamando a alguien. Las sirenas llegaron rápido. En minutos, los paramédicos estaban empujando entre la multitud con su equipo. Los llevé a la terraza. Vale seguía en el suelo. Uno de los tipos seguía arrodillado junto a ella como si estuviera bien preocupado. Los paramédicos corrieron y empezaron a revisarla, tomándole el pulso, alumbrándole una luz en los ojos. Les dije que la habían drogado, que el callado le puso algo a su bebida. Lo señalé directamente, pero él ya se había alejado del área de la barra. Tenía las manos vacías. Me dio esa mirada inocente como si yo estuviera loca. Los paramédicos le estaban haciendo preguntas a Vale, pero ella apenas podía contestar. Sus palabras salían mal y pastosas. La policía llegó justo después. 2 oficiales uniformados. Empezaron a separar a todos para tomar declaraciones. Vi las caras de los tipos cambiar. Como si se estuvieran poniendo máscaras, confundidos, inocentes, serviciales. El tipo de la camisa fea ya estaba hablando con un oficial. Podía escuchar pedazos de lo que decía, que nosotras los habíamos invitado a cotorrear, que Vale había estado coqueteando toda la noche, que ella estaba tomando antes de que ellos siquiera llegaran. Me sentí mal. Era tan suave al decirlo. Tan creíble. El otro oficial vino hacia mí. Se veía joven, tal vez solo unos años mayor que yo. Empecé a hablar rápido, demasiado rápido. Podía escuchar mi voz poniéndose más aguda. Le conté sobre la puerta con seguro, sobre ver al callado echar algo en los tragos, sobre Vale tomándoselo y desmayándose, sobre los tipos rodeándonos. El oficial estaba anotando todo en su libretita, pero su cara se quedó en blanco. Seguía volteando a ver a los tipos, como tratando de descifrar quién estaba diciendo la verdad. Como si tal vez yo solo fuera una borracha inventando cosas. Esa mirada me hizo sentir mal del estómago. Los paramédicos vinieron y dijeron que Vale necesitaba ir al hospital. Preguntaron si yo iba también. Parte de mí quería dejarla, después de todo lo que hizo. Después de que me tacleó y les dio mi teléfono a esos tipos y les dijo todas esas mentiras sobre mí. Pero no podía abandonarla cuando estaba así de mal, cuando apenas podía hablar o moverse, así que dije que sí. Me subí a la ambulancia con ella. Estaba murmurando cosas, sobre los chavos guapos, sobre lo divertida que estaba la fiesta. Todavía no le caía el 20. Todavía no entendía lo que casi nos pasa. El viaje en ambulancia se sintió largo, aunque probablemente no lo fue. En urgencia se llevaron a Vale directo para adentro. Una enfermera la llevó por las puertas y desapareció. Me quedé en la sala de espera. Tenía sangre seca en el brazo de donde me había rasguñado antes. Los rasguños eran más profundos de lo que pensé. Mi teléfono ya no estaba. Todavía en la bolsa de ese tipo con todos mis contactos y fotos y todo. Me sentía completamente desconectada. Como si estuviera viendo esto pasarle a alguien más. Como si no estuviera realmente sentada en esta silla de plástico bajo estas luces brillantes. Un enfermero salió después de un rato. Se presentó como Otto. Era gentil cuando hablaba. Dijo que como a mí también me habían dado una bebida con droga, deberían hacerme un examen. Recolectar evidencia. Por si acaso. Estuve de acuerdo. Estaba agradecida de que alguien se estuviera tomando esto en serio. Otto me explicó en qué consistiría el examen. Cómo tomarían muestras. Cómo la evidencia sería almacenada y rastreada. ¿Cómo podría ser usada después si había un caso? Todo sonaba muy oficial y real. Durante el examen, Otto me dio una tableta. Dijo que podía grabar una nota de voz si quería, para sacar todo mientras todavía estaba fresco. Así que lo hice. Empecé a hablar en la tableta. Mi voz sonaba rara, demasiado aguda, demasiado temblorosa. Hablé sobre cómo Vale gritó que tenía envidia, cómo me arrastró a la terraza, cómo me quitó el teléfono y me rasguñó, cómo me tacleó cuando intenté irme.
¿Cómo les dijo a los tipos que era paranoica? ¿Cómo me tendió una trampa? ¿Cómo se tomó el shot con droga para demostrar que yo estaba loca? Hablé sobre los tipos rodeándonos, sobre la puerta con seguro, sobre el de la camisa fea guardándose mi teléfono en la bolsa, sobre el callado echando algo en los tragos. Hablé hasta que se me acabaron las palabras. Después del examen volví a la sala de espera. No sabía qué más hacer. Entonces la bartender del lugar apareció. Me encontró sentada ahí. Dijo que se llamaba Natasha. Me dio su información de contacto en un pedazo de papel. Dijo que estaba dispuesta a hacer una declaración sobre lo que vio. Me dijo que notó al callado haciendo algo raro con los tragos, que su gerente le dijo que no se involucrara, que ahora se sentía mal por eso, que debió haber dicho algo de inmediato. Le agradecí, doblé el papel con cuidado y me lo guardé en la bolsa. Se sentía importante, como prueba de que no me estaba inventando esto, que alguien más vio lo que yo vi. Una enfermera vino a buscarme de la sala de espera. Me llevó de regreso a donde tenían a Vale. El cuarto era pequeño y brillante. Demasiado brillante. Vale estaba sentada en la cama del hospital. Sus ojos estaban más claros ahora, más enfocados. Sentí alivio por un segundo. Luego abrió la boca. ¿Por qué sigues aquí?, preguntó. Su voz sonaba molesta, como si la estuviera fastidiando. Hiciste un desmadre de la nada. Esos chavos me traían ganas y tú lo arruinaste. La enfermera que me trajo se congeló junto a la puerta. Solo se quedó ahí parada, viendo a Vale. No podía procesar lo que estaba escuchando. Vale, te drogaron, dije. Mi voz salió plana. Nos drogaron a las 2. Te desmayaste. Puso los ojos en blanco. De verdad me puso los ojos en blanco. Tomé demasiado. Eso es diferente. Siempre haces esto. Siempre haces que todo sea sobre ti estando asustada o lo que sea. La enfermera dio un paso adelante. Señorita, ¿entiende lo que pasó esta noche? Vale, la ignoró. Siguió viéndome con esa expresión mala que a veces ponía. Por fin conozco chavos que están guapos y tienen interés y tú tuviste que llamar una ambulancia. ¿Sabes qué tan vergonzoso es eso? Sentí algo romperse dentro de mí. Alguna última pieza de esperanza de que ella entendería. Que le caería el 20. Nos iban a agredir, dije. Cada palabra se sintió pesada. A las 2. Eso es lo que hacen. Por eso cerraron la puerta con seguro. Vale se rió. Un sonido amargo. Eres bien dramática. Solo estaban coqueteando. Pero tú no puedes con eso porque nadie te coquetea a ti. La enfermera nos miró a las 2. Su cara mostraba sorpresa y algo más. Lástima tal vez. Por mí. Abrió la boca para decir algo, pero un oficial de patrulla apareció en la puerta. Tenía una libreta en la mano. Necesito tomar una declaración detallada, dijo, viéndome a mí. No a Vale. Lo seguía a una oficina pequeña por el pasillo. Las paredes eran beige. Todo en los hospitales es beige. Me apartó una silla y se sentó frente a un escritorio. Empieza desde el principio, dijo. Su pluma estaba lista. De verdad lista. No como el primer oficial que parecía aburrido. Así que empecé a hablar. Le conté sobre Vale gritando que tenía envidia cuando entraron los tipos. Sobre ella arrastrándome a la terraza. Sobre la puerta cerrándose con seguro detrás de nosotras con ese clic. Sobre cómo me quitó el teléfono y me rasguñó lo suficientemente profundo para sacarme sangre. Sobre cómo me tacleó cuando intenté irme. Sobre ella diciéndoles a los tipos que era paranoica y dramática y que nunca me habían tocado. Sobre el callado sirviendo shots y echando algo en 2 vasos. Sobre Vale tomándose el shot con droga para demostrar que yo estaba loca. Sobre los tipos cerrando el círculo más cuando ella se desmayó. El oficial siguió escribiendo. Hizo preguntas sobre tiempos. Sobre lo que cada tipo hizo específicamente. Sobre dónde estaban todos parados. Sobre exactamente qué le dijo Vale a ellos sobre mí. Llenó páginas en su libreta. Cuando terminé me dolía la garganta de hablar. Levantó la vista hacia mí. El lugar tiene cámaras de seguridad, dijo. Vamos a sacar el video. Eso me hizo sentir algo. No exactamente esperanza, pero cerca. Me dieron de alta alrededor de las 3 de la mañana. Una enfermera me entregó un montón de papeles sobre la recolección de evidencia, sobre cómo obtener los resultados, sobre servicios para víctimas. La tarjeta tenía un número al que podía llamar en cualquier momento. Puse todo en mi bolsa. Vale se quedó en observación, querían monitorearla más tiempo. No volví a despedirme. Pedí un Uber desde la entrada del hospital. El conductor no hizo preguntas, solo manejó. Mi edificio se veía diferente de noche. Más oscuro, el pasillo se sentía demasiado largo. Abrí mi puerta y entré. Luego la cerré detrás de mí. Luego la revisé de nuevo. El cerrojo, la cadena, la manija, todo cerrado. Revisé las ventanas, todas cerradas, todas con seguro. Me senté en mi sillón en la oscuridad. Cada sonido del pasillo me hacía brincar. Pasos, voces, puertas cerrándose. Mi corazón seguía acelerado. No podía hacer que parara. Finalmente prendí todas las luces. Todas y cada una. No ayudó mucho. El departamento todavía se sentía mal. Demasiado silencioso, demasiado vacío. Seguía pensando en esos tipos. En el de la camisa fea guardándose mi teléfono en la bolsa, en los movimientos practicados del callado. ¿En qué tan cerca estuvimos? Revisé los seguros de nuevo, todavía cerrados, pero igual revisé. A la mañana siguiente fui a la tienda de celulares. El chavo detrás del mostrador estaba alegre, demasiado alegre. Le dije que me habían robado el teléfono.
Me configuró uno nuevo, mismo número. Cuando entré a mis cuentas, las notificaciones empezaron a inundar. Mensajes, comentarios, etiquetas, docenas de ellos. Todos preguntando qué pasó. Abrí redes sociales. Vale había publicado desde el hospital. Una publicación larga. Dijo que hice un desmadre en una fiesta. Que la lastimé. Que tenía envidia de que le prestaran atención los hombres. Que llamé a ambulancias y policías sin razón. Que ella era la víctima aquí. Los comentarios eran todos de apoyo para ella. Gente que pensé que eran mis amigos. Diciéndole que se merecía algo mejor. Preguntando si estaba bien. Diciendo que yo sonaba tóxica. Nadie pidió mi versión. Nadie me mandó mensaje para ver si estaba bien. Solo le creyeron. Cada palabra. Me quedé sentada en mi coche en el estacionamiento, scrolleando los comentarios, viendo a gente que conocía voltearse contra mí. Algunos los conocía desde hace años, ni siquiera dudaron. Solo le creyeron su palabra y decidieron que yo era el problema. Mis manos temblaban, quería comentar, explicar, decirles lo que realmente pasó, pero no sabía cómo meter la verdad en un comentario. Cómo hacer que entendieran. Mi teléfono sonó. Número nuevo, pero contesté de todos modos. Bueno. Mi voz se quebró. ¿Qué pasó? Era mi hermana mayor, Patty. Su voz estaba afilada de preocupación. Me habló mi mamá. Dijo que algo pasó en una fiesta. ¿Estás bien? No estaba bien. La pregunta rompió algo suelto. Empecé a llorar, de verdad sollozando. Ahí mismo en el estacionamiento de la tienda de celulares. Le conté todo. Sobre los gritos de Vale, sobre la terraza con seguro, sobre los tragos con droga, sobre estar rodeadas, sobre las publicaciones de Vale ahora, sobre todos creyéndole. Patty estuvo callada mientras hablaba. Luego dijo palabras que me hicieron llorar más fuerte. Ya voy para allá. Ahorita. Empaca una maleta. No te vas a quedar sola. Intenté discutir. Ella vivía a 2 horas de distancia. Tenía trabajo. Pero no estaba escuchando. Ya estoy agarrando mis llaves, dijo. Llegó como a las 2. No vayas a ningún lado. Solo espérame. Colgó. Me quedé en mi coche. Todavía llorando. Pero sintiéndome menos sola. Patty venía. Me creía. Eso era algo. Patty llegó a la 1 de la tarde. Traía bolsas del súper. Comida de verdad, no solo botanas. Me abrazó fuerte en la puerta. El tipo de abrazo que dice te tengo. Entramos y empezó a desempacar, poniendo cosas en mi refri. Haciendo té, moviéndose por mi cocina como si fuera suya. Luego se sentó con mi teléfono nuevo. Muéstrame, dijo. Así que le mostré. Cada publicación que Vale hizo. Cada comentario. Cada mensaje de gente preguntando qué hice. La mandíbula de Patty se puso más tensa con cada uno. El músculo brincaba. Tomó screenshot de todo. Vamos a documentar esto, dijo. Su voz estaba dura. Cuando la policía haga seguimiento, necesitan ver esto. ¿Cómo está tratando de controlar la historia? ¿Cómo está mintiendo? Creó una carpeta. Empezó a organizar todo por fecha y hora. Siempre fue buena en esto. En llevar registros. En ser minuciosa. La vi trabajar. Sintiéndome agradecida. Sintiéndome menos loca. Hiciste lo correcto, dijo. Sin levantar la vista del teléfono. Llamar por ayuda. Recolectar evidencia. Todo. No dejes que ella te haga dudar de eso. 2 días después mi teléfono sonó otra vez. Número desconocido. Casi no contesto. Habla el detective Carson King, dijo la voz. Profesional. Pero de alguna manera amable. Soy el investigador asignado a tu caso. Me gustaría que vinieras para una entrevista detallada. ¿Estás disponible? Mi corazón empezó a latir fuerte. Sí, dije. ¿Cuándo? Me dio 1 hora al día siguiente por la tarde. Preguntó si necesitaba direcciones a la estación. Dije que podía encontrarla. Después de que colgamos, sentí algo que no había sentido desde esa noche. Esperanza. Esperanza real. Alguien se estaba tomando esto en serio. Alguien con poder real para hacer algo. Patty me llevó a la estación. Esperó en el lobby mientras yo entraba con el detective King. La sala de entrevistas era pequeña. Una mesa, sillas, un dispositivo de grabación. Él explicó cómo funcionaba, que todo sería grabado, que podía parar en cualquier momento. Luego asintió y empecé a hablar. Pasé 3 horas en ese cuarto, contándole cada detalle. El detective King nunca interrumpió. Nunca se vio escéptico. Solo tomó notas cuidadosas. Hizo preguntas que mostraban que de verdad estaba escuchando. Sobre el comportamiento de los tipos. Sobre las palabras exactas de Vale hacia ellos. Sobre la línea de tiempo. Sobre quién hizo qué y cuándo. Me pidió que describiera a cada tipo. Sus alturas. Su ropa. Sus posiciones. Preguntó sobre el diseño de la terraza. Sobre la puerta con seguro. Sobre la configuración de la barra. Sobre quién podía ver qué. Cada vez que pensaba que había terminado tenía otra pregunta. Un detalle aclaratorio. Algo específico. Era agotador, pero también bueno. Como si estuviera construyendo algo sólido. Algo que no podía ser derribado. Cerca del final, el detective King sacó una carpeta. Adentro había fotos. Imágenes de cámaras de seguridad. Granuladas pero lo suficientemente claras. Las extendió en la mesa. ¿Esta es el área de la barra?, preguntó. Asentí. Señaló una imagen. ¿Este es el tipo que llamaste el callado?
Miré más de cerca. Ahí estaba, parado en la barra. Su mano estaba suspendida sobre 2 vasos de shot, su cuerpo en ángulo para bloquear la vista de la mayor parte del lugar. Pero la cámara lo captó. El movimiento deliberado, la forma en que se posicionó. Es él, dije. Mi voz salió temblorosa. Eso es exactamente lo que vi. El detective King asintió. El video muestra intención clara, dijo. Esto no fue accidental. Sentí algo soltarse en mi pecho. Validación. Alguien más lo vio. Alguien con autoridad vio lo que yo vi. Pero también sentí miedo, viendo esa imagen, sabiendo qué tan cerca estuvimos, qué tan calculado fue, qué tan practicado. ¿Qué hubiera pasado?, pregunté, sin querer realmente saber. La cara del detective King se puso seria. Nada bueno, dijo. Hiciste lo correcto al defenderte, al buscar ayuda. Las dos están a salvo porque actuaste. Explicó lo que seguía. Los resultados toxicológicos de mi examen tardarían unas semanas en procesarse. Estaban tratando de identificar a todos los tipos de la terraza, usando recibos de tarjeta de crédito, video de seguridad, declaraciones de testigos. Me pidió que describiera a cada tipo en detalle. Le conté sobre el de la camisa fea, cómo parecía estar liderando al grupo, tomando decisiones, dirigiendo a los otros. Describí al callado que hizo el drogado actual, sus movimientos practicados, su cara tranquila, los otros que se dispersaron, que bloquearon salidas, que me tocaron. El detective King lo anotó todo. Los vamos a encontrar, dijo. Sonó como una promesa. Cuando finalmente salí de la sala de entrevistas, Patty se levantó inmediatamente. Buscó en mi cara. Asentí. Me puso el brazo alrededor. Salimos juntas. Hacia el sol de la tarde. Hacia lo que viniera después. Esa noche Patty se instaló en mi cuarto de invitados sin preguntar si podía quedarse. Solo empezó a desempacar su maleta como si ya estuviera decidido. Estaba agradecida porque cuando intenté dormir seguía despertándome con el corazón acelerado, viendo la puerta de la terraza cerrándose con seguro una y otra vez. Me escuchó la tercera vez y entró con té. Se sentó en la orilla de mi cama hasta que dejé de temblar. A la mañana siguiente hizo una lista en su teléfono de cosas que necesitábamos manejar. Permiso de emergencia del trabajo. Encontrar un terapeuta especializado en trauma. Cambiar mi número de teléfono otra vez porque la gente seguía llamando. Se hizo cargo de mi laptop y empezó a llenar formularios mientras yo estaba ahí sentada tratando de recordar mi número de empleado. Mi cerebro se sentía confuso, como si me estuviera moviendo bajo el agua. Patty imprimió todo y lo puso en una carpeta. Me dijo que lo dejaríamos en mi oficina después. Encontró 3 terapeutas que tenían espacios y llamó a todos, explicando la situación con esa voz calmada mientras yo me quedaba viendo mis manos. Una tenía cita disponible en 2 días. Sinead Brooks. Patty la reservó y escribió la hora en un post-it que pegó en mi refri. La mañana de la cita casi canceló. Patty me llevó de todos modos. La oficina estaba en un edificio tranquilo con iluminación suave y plantas por todos lados. Sinead era más joven de lo que esperaba, tal vez de unos 30 y tantos, con ojos amables que no volteaban cuando hablaba. Me pidió que le contara qué pasó y llegué tal vez a 2 frases antes de que se me cerrara la garganta. Ella esperó, no me apuró ni trató de llenar el silencio. Empecé de nuevo y esta vez llegué más lejos, describiendo la terraza y la puerta con seguro y la voz de Vale poniéndose pastosa. Cuando le conté sobre ver al callado echar algo en los tragos, Sinead sintió como si me creyera completamente. Me enseñó una técnica de anclaje para cuando empezara el pánico. 5 cosas que podía ver. 4 cosas que podía tocar. 3 cosas que podía escuchar. 2 cosas que podía oler. 1 cosa que podía saborear. La practicamos ahí mismo hasta que mi respiración se niveló. Dijo que lo que estaba experimentando era normal, que mi miedo y alerta constante tenían sentido dado lo que sobreviví. Escuchar a alguien con credenciales decir eso hizo que algo se aflojara en mi pecho. Revisé mi teléfono en el estacionamiento después y encontré 27 notificaciones. Vale había publicado una explicación larga sobre ser drogada en una fiesta, sobre despertar en el hospital sola, sobre su supuesta mejor amiga abandonándola cuando más necesitaba ayuda. Lo hizo sonar como si la dejé ahí a propósito, como si tuviera envidia de la atención que recibió de los hombres y usé el drogado como excusa para arruinar su noche. Los comentarios eran toda simpatía para ella. Gente que conocía desde hace años me estaban llamando tóxica y egoísta. Amigos mutuos me estaban mandando mensajes preguntando cómo pude hacerle eso. Lo vi pasar en tiempo real. Cada actualización traía más gente tomando su lado. Mis manos empezaron a temblar otra vez y tuve que hacer la técnica de anclaje en mi coche. 5 cosas que podía ver. El volante, mis llaves, el parquímetro, un pájaro en la banqueta, la chamarra de Patty en el asiento del pasajero. 2 días después recibí un mensaje de Natasha, la bartender. Dijo que había entregado una declaración escrita al detective King sobre lo que observó esa noche. Describió ver al callado hacer un movimiento rápido de echar algo en 2 vasos en la barra. Lo vio angular su cuerpo para bloquear la vista de la mayor parte del lugar. Vio a todo el grupo seguirnos a la terraza y notó cómo se dispersaron de una manera que se sintió mal. Leer su mensaje me hizo llorar porque alguien más lo vio. Alguien más notó las mismas cosas que yo y estaba dispuesta a decirlo oficialmente.
El detective King llamó a mi nuevo número 3 días después. Su voz estaba firme y profesional cuando me dijo que habían identificado al callado a través de recibos de tarjeta de crédito de la barra. Su nombre era Bryson Travis. Escuchar su nombre real lo hizo más real de alguna manera, más sólido. Antes era solo esta figura sombría en mi memoria, pero ahora tenía nombre y dirección e historia. Tuve que bajar el teléfono por un segundo y hacer la técnica de anclaje. 4 cosas que podía tocar: la tela del sillón, mi botella de agua, el cojín, mi propio brazo. El detective King esperó pacientemente hasta que pude hablar de nuevo. Harley Beck de Servicios para Víctimas llamó la semana siguiente. Su voz era cálida pero no falsa. Explicó mis derechos conforme el caso avanzara. ¿Cómo se veía una investigación criminal? ¿Qué cargos podrían presentarse? ¿Cuál sería mi rol en cualquier procesamiento? Me dio información sin hacerme sentir presionada a decidir nada de inmediato. Dijo que podía llamarla en cualquier momento con preguntas, que sería mi persona de contacto durante todo el proceso. Ayudó a saber que alguien estaba asignado específicamente para ayudarme a navegar esto. Intenté volver al trabajo el lunes. Llegué hasta el estacionamiento antes de ver un grupo de hombres parados juntos en la entrada platicando. Mi pecho se puso apretado. Mi visión se estrechó. No podía respirar bien. Me quedé sentada en mi coche agarrando el volante tratando de recordar la técnica de anclaje, pero mi cerebro no funcionaba. Finalmente llamé a mi jefa desde el coche y le expliqué que necesitaba más tiempo. Fue comprensiva. Dijo que tomara lo que necesitara, pero podía escuchar la preocupación en su voz. La pregunta no dicha de cuánto tiempo tomaría esto. El detective King llamó otra vez 2 semanas después de mi examen. Los resultados toxicológicos salieron positivos para benzodiazepinas en mi sistema. Prueba real de que me drogaron. Dijo que esto fortalecía el caso significativamente. Sentí esta mezcla rara de validación y horror. Validación porque probaba que no era paranoica ni dramática. Horror porque esa droga estuvo en mi cuerpo. Estuve tan cerca de estar completamente ida, tan cerca de no poder defenderme o correr o hacer nada. Vale llamó a mi nuevo número de alguna manera. No sé cómo lo consiguió. Me pidió que dejara todo el asunto. Dijo que se estaba poniendo muy complicado. La gente le estaba haciendo preguntas incómodas sobre por qué estaba coqueteando con esos tipos, sobre lo que les dijo de mí. Su voz tenía este filo. Como si yo fuera la que estaba causando problemas. Le dije que los tipos intentaron agredirnos, que ella los ayudó haciéndolo al quitarme el teléfono y taclearme y mentir sobre mí. Se puso defensiva inmediatamente. Dijo que solo estaba tratando de divertirse, que yo lo estaba haciendo en algo que no era, que siempre reaccionaba exageradamente a todo. Respiré e intenté un enfoque diferente. Le dije que podía ayudarla a conseguir atención médica y terapia por lo que pasó, que lo que esos tipos le hicieron estaba mal incluso si ella ayudó a crear la situación, que ser drogada era traumático y merecía apoyo. Se quedó callada por un segundo. Luego dijo que no necesitaba mi ayuda, que estaba bien, que yo era la que tenía problemas. Me colgó. Me quedé ahí viendo mi teléfono y dándome cuenta de que no estaba lista para enfrentar lo que permitió, lo que le hicieron. Lo que casi nos pasa a las dos. Prefería culparme que ver sus propias decisiones. El detective King llamó 3 días después con una actualización que hizo que me temblaran las manos. La seguridad del lugar había sacado sus registros de seguro de puerta y mostraban exactamente lo que recordaba. La puerta de la terraza se cerró automáticamente a las 11:47 p.m. y se quedó cerrada hasta las 12:03 a.m., cuando seguridad finalmente la abrió. 16 minutos atrapadas ahí con esos tipos. Dijo que el guardia de seguridad que respondió, un chavo llamado Connor, dio una declaración sobre lo que vio cuando abrió la puerta. Connor describió encontrarnos con Vale en el suelo apenas consciente y el grupo de tipos rodeándonos a las 2. Dijo que los tipos estaban actuando casuales, pero toda la escena se sintió mal para él. El detective King explicó que esto era evidencia importante porque probaba que no podíamos simplemente irnos, que estábamos físicamente atrapadas con ellos. Le agradecí y colgué. Luego me quedé viendo mi teléfono por mucho tiempo pensando en esos 16 minutos. Una semana después recibí una llamada de Harley de Servicios para Víctimas diciendo que otra mujer quería hablar conmigo. Su nombre era Giselle White y tuvo una experiencia similar en el mismo lugar 3 meses antes. Harley me dio el número de Giselle y dijo que había estado trabajando con el detective King, pero quería conectar conmigo directamente. Llamé a Giselle esa noche y hablamos por más de 1 hora. Describió ir al lugar con amigas y conocer un grupo de tipos que parecían buena onda al principio. Uno de ellos era callado y seguía haciendo tragos y recordaba pensar que sus movimientos se veían practicados como si lo hubiera hecho 1.000.000 de veces antes. Sus amigas pensaron que estaba siendo paranoica cuando dijo que algo se sentía mal. Despertó la mañana siguiente con huecos en su memoria y moretones que no podía explicar. Sus amigas la convencieron de que solo había tomado demasiado y no lo reportó porque se sintió estúpida y dramática. Ahora estaba llena de arrepentimiento y quería dar una declaración al detective King. Acordamos encontrarnos en una cafetería al día siguiente para hablar más. Estar sentada frente a Giselle se sintió surreal porque podría haber estado describiendo mi experiencia exacta. Habló sobre cómo el callado se posicionó en la barra, cómo los otros tipos se dispersaron para bloquear salidas, cómo trabajaron juntos como si lo hubieran planeado. Describió sentirse atrapada aunque técnicamente podía moverse. La forma en que hacían comentarios que sonaban amigables pero se sentían amenazantes.
cómo sus amigas descartaron sus preocupaciones y la hicieron sentir loca por tener miedo. Se emocionó hablando sobre cómo deseaba haber confiado en sus instintos y reportado de inmediato. Le dije que no era su culpa y que dar el paso ahora todavía importaba. Dijo que estaba dando su declaración al detective King esa tarde y preguntó si pensaba que ayudaría a mi caso. Dije que esperaba que sí, que mostraba un patrón de comportamiento, que estos tipos habían hecho esto antes. Intercambiamos números y prometimos mantenernos en contacto. Caminando de regreso a mi coche, me sentí menos sola pero también más enojada sabiendo que se habían salido con la suya antes. Esa misma noche, Vale hizo un live en redes sociales y lo vi pasar en tiempo real. Se sentó en su cuarto con iluminación perfecta y empezó a hablar sobre cómo la gente estaba esparciendo rumores viciosos sobre ella. Dijo que algunas personas la estaban acusando de tender una trampa a su amiga cuando ella era la que fue drogada y lastimada. Su voz tenía ese mismo filo desesperado de la terraza, esa necesidad de que la gente la quisiera y le creyera. Habló sobre lo traumática que fue toda la experiencia para ella. Cómo no podía creer que su mejor amiga estaba poniendo a la gente en su contra en lugar de apoyarla. Lloró en cámara y dijo que solo quería seguir adelante, pero la gente seguía atacándola en línea. La vi actuar y reconocí exactamente el mismo comportamiento que nos llevó a esa terraza en primer lugar. Necesitaba validación tan desesperadamente que retorcería la realidad para conseguirla. Los comentarios eran mayormente de apoyo para ella y me sentí mal leyéndolos. A la mañana siguiente, Natasha me mandó un screenshot de un texto que había recibido de un número desconocido. Decía que debería mantenerse fuera de cosas que no le conciernen y ocuparse de sus propios asuntos. El mensaje era claramente una amenaza aunque no decía nada específico. Natasha estaba asustada y preguntó qué debería hacer. Le dije que lo reportara al detective King inmediatamente y le reenviara el screenshot. Lo hizo y luego me llamó llorando diciendo que ya no quería estar involucrada, que solo quería que esto desapareciera. Me sentí terrible de que mi decisión de seguir con esto la estuviera poniendo en riesgo. Me disculpé y le dije que entendía si necesitaba dar un paso atrás. Dijo que no, que ya había dado su declaración y no iba a dejar que la intimidaran, pero definitivamente estaba asustada. El detective King me llamó esa tarde y dijo que había recibido el reporte de Natasha sobre el texto amenazante. Luego me dijo que necesitaba tener cuidado de no publicar nada públicamente sobre el caso. Explicó que los abogados defensores usarían redes sociales para desacreditar a las víctimas, que retorcerían cualquier cosa que dijera en línea. Quería tan desesperadamente defenderme contra las mentiras de Vale, contar mi lado públicamente para que la gente supiera la verdad, pero me quedé callada y confié en que el proceso legal eventualmente revelaría lo que realmente pasó. Era difícil ver a la gente creer su versión mientras yo no podía decir nada. En mi siguiente sesión con Sinead trabajamos en identificar qué significaba seguridad para mí ahora. Me pidió que pensara en pasos concretos que pudiera controlar en lugar de solo sentirme asustada todo el tiempo. Hicimos una lista juntas. Cambiar mis cerraduras. Variar mi rutina para no ser predecible. Construir una red de apoyo más allá de Vale con gente que respetara mis límites. Tomar una clase de defensa personal. Mantener mi teléfono cargado y fácilmente accesible. Confiar en mis instintos cuando algo se sintiera mal. La lista ayudó porque me dio acciones a tomar en lugar de solo preocuparme. Sinead dijo que enfocarme en lo que podía controlar ayudaría a reducir la sensación de ser impotente. La semana siguiente, Harley me guió en llenar una orden de protección temporal contra Bryson Travis, el callado que drogó los tragos. El proceso fue intenso y requirió que describiera todo en papeleo legal detallado. Tuve que escribir exactamente qué hizo, cuándo lo hizo, por qué creía que estaba en peligro. Harley se sentó conmigo y explicó cada formulario, qué esperar en la audiencia, cómo decidiría el juez. Mis manos temblaban llenando los papeles porque escribirlo todo lo hacía sentir real otra vez. Pero Harley seguía asegurándome que estaba haciendo lo correcto, que protegerme era importante. Entregamos el papeleo y conseguimos una fecha de audiencia para 2 semanas después. 3 días después, un sobre grueso llegó a mi departamento de un despacho de abogados. Adentro había una carta de un abogado representando a Bryson amenazando con demandarme por difamación si continuaba haciendo acusaciones falsas contra su cliente. La carta decía que estaba dañando la reputación y carrera de Bryson con mis mentiras. Demandaba que retractara mis declaraciones a la policía y dejara la orden de protección o enfrentaría consecuencias legales. Llamé al detective King en pánico y le leí toda la carta. Suspiró y dijo que esta era una táctica de intimidación común, que los acusados frecuentemente intentaban asustar a las víctimas para que se echaran para atrás. Explicó que la verdad es una defensa completa contra difamación, lo que significa que si lo que dije realmente pasó, entonces no es difamación sin importar lo que su abogado afirmara. Me dijo que no respondiera a la carta y se la reenviara para documentación. Su respuesta calmada ayudó, pero todavía me sentí sacudida de que me estuvieran atacando legalmente. Esa tarde, recibí un email de mi departamento de recursos humanos. Estaban formalizando las adaptaciones para mi permiso y ofreciendo horario flexible cuando regresara al trabajo. Podía trabajar desde casa algunos días y ajustar mis horas según necesitara. Era algo pequeño, pero ayudó saber que mi trabajo estaba protegido mientras lidiaba con todo, que no perdería mis ingresos y seguro médico encima de todo lo demás. Respondí agradeciéndoles y dije que les avisaría cuando estuviera lista para regresar. 2 días antes de la audiencia, me senté en la oficina de Sinead y practiqué lo que le diría al juez. Mi voz temblaba leyendo de las notas que Harley me ayudó a escribir. Sinead me detuvo y me hizo empezar de nuevo.
más despacio esta vez. Me recordó respirar entre frases y levantar la vista del papel. Lo repasamos 5 veces, y cada vez mi voz se puso más firme. Para el final, sonaba como alguien que sabía exactamente qué pasó en lugar de alguien disculpándose por existir. Sinead asintió y me dijo que estaba lista, que el juez escucharía la verdad en mis palabras. Salí de su oficina sintiéndome más fuerte de lo que había estado en semanas. La mañana de la audiencia me puse mi outfit más profesional y me encontré con Harley afuera del juzgado. Me guió a través de seguridad y explicó lo que pasaría en la sala. Nos sentamos en una banca en el pasillo esperando nuestro turno. Luego Bryson apareció en un traje caro con su abogado, viéndose tranquilo y respetable como si trabajara en finanzas o algo así. Me miró una vez con esta sonrisita que me revolvió el estómago. Su abogado ya estaba hablando con el secretario, todo amigable y casual. Cuando llamaron nuestro caso, me levanté y mis piernas se sintieron temblorosas, pero me obligué a caminar al frente. El juez me pidió que describiera por qué necesitaba protección y usé todo lo que Sinead me enseñó. Miré al juez en lugar de a Bryson. Hablé claramente sobre los tragos drogados y la terraza con seguro y cómo él todavía tenía mi teléfono en su bolsa cuando llegó seguridad. El juez escuchó sin interrumpir y escribió notas. El abogado de Bryson argumentó que todo fue un malentendido, que estaba confundida sobre lo que pasó. Pero el juez otorgó la orden temporal por 30 días basándose en mi testimonio y el reporte policial que el detective King presentó. Se sintió enorme, como si alguien con poder real finalmente me creyera en lugar de descartarme como paranoica. Esa tarde, Vale me mandó un mensaje privado. Dijo que estaba asustada de que tal vez ella también fue drogada, que seguía teniendo pesadillas sobre esa noche y no podía recordar pedazos grandes de tiempo. Preguntó si pensaba que los tipos le hubieran hecho daño si yo no hubiera estado ahí. Leer sus palabras me hizo sentir mal por ella, pero también todavía enojada. Escribí una respuesta larga sobre cómo nos puso a las dos en peligro y luego la borré. En lugar de eso, le mandé links a recursos de terapia y el número de servicios para víctimas que Harley me dio. Le dije que debería hablar con alguien profesional sobre lo que pasó. No ofrecí reunirnos o reconstruir nuestra amistad. Leyó el mensaje pero no respondió. 3 días después, el lugar publicó un anuncio en sus redes sociales sobre nuevas medidas de seguridad. Estaban instalando mejores cámaras en todas las áreas, incluyendo la terraza y entrenando al personal para estar atentos a señales de comportamiento depredador. La publicación no mencionó mi caso específicamente, pero sabía que la investigación y toda la atención los empujó a actuar. Se sintió bien saber que algo positivo podría salir de lo que nos pasó, que tal vez otras personas estarían más seguras porque lo reportamos. El detective King llamó la semana siguiente con malas noticias sobre los resultados toxicológicos de Bryson. Salieron negativos porque pasó demasiado tiempo antes de que lo examinaran. Los tipos se fueron del lugar antes de que la policía pudiera hacerles pruebas de drogas. King dijo que el caso tendría que depender de declaraciones de testigos y mis pruebas positivas mostrando que fui drogada. Me sentí frustrada de que Bryson se saliera con esa parte, pero King me recordó que todavía teníamos evidencia fuerte. Natasha lo vio echar algo en los tragos. Connor, el guardia de seguridad, vio a todo el grupo rodeándonos en la terraza. Los registros de la puerta probaban que estábamos encerradas ahí. Mi toxicología probaba que alguien me drogó. No era perfecto, pero era suficiente para seguir adelante. 2 días después de esa llamada, el portero del lugar contactó al detective King con una declaración. Su nombre era Marcos y recordaba esa noche porque Val estaba tambaleándose muy mal cuando nos fuimos y el grupo de tipos estaba rondando alrededor de las dos. Dijo que se veía mal para él en ese momento, pero no sabía qué hacer al respecto. Su declaración era otra pieza de prueba de que algo malo estaba pasando, otra persona que vio que estábamos en problemas. Leer su declaración me hizo sentir menos sola en mi versión de lo que pasó. Toda esta gente notó que algo estaba mal aunque no intervinieron en el momento. La semana siguiente me reuní con el fiscal Tiernan Royce en su oficina del centro. Explicó que estaban persiguiendo cargos de delito menor por administrar una sustancia dañina en lugar de cargos de asalto de delito grave. Se veía apenado al respecto y me explicó las razones legales. Sin prueba de lo que pasó después de que fui drogada, no podían probar asalto. La evidencia mostraba que Bryson me drogó, pero no qué planeaba hacer después. Me sentí enojada de que lo que pasó no contara como lo suficientemente serio para cargos mayores. Tiernan dijo que entendía mi frustración, pero este era el caso más fuerte que podían construir con la evidencia. Le dije que entendía, aunque parte de mí quería discutir. Esa misma semana, Tiernan me pidió que grabara una declaración de impacto de víctima para la corte. Me senté en un cuarto pequeño con una cámara y elegí mis palabras cuidadosamente. Hablé sobre las pesadillas que me despertaban cada noche, sobre cómo revisaba cerraduras 3 veces antes de acostarme y no podía relajarme en espacios públicos ya, sobre perder a mi mejor amiga y mi sentido de seguridad en el mundo, sobre saber que alguien deliberadamente intentó dejarme indefensa para poder agredirme. Mantuve mi voz firme y no lloré aunque quería. La declaración tomó 20 minutos grabar y cuando terminé me sentí agotada pero también aliviada de tenerlo documentado. Unos días después, Vale me mandó mensaje preguntando si podíamos reunirnos en la oficina de Sinead para una conversación mediada. Dijo que quería explicar cosas y pensó que tener a mi terapeuta ahí ayudaría. Le pregunté a Sinead si era buena idea y dijo que podría darme cierre. Acordé a una sesión. Vale llegó viéndose cansada y más pequeña de lo que recordaba.
Nos sentamos una frente a la otra con Sinead entre nosotras. Vale empezó a llorar inmediatamente y dijo que lo sentía. Luego Sinead le pidió que fuera específica sobre por qué se estaba disculpando. Vale respiró profundo y admitió que mintió sobre mí a esos tipos porque pensó que la haría verse más cool y divertida en comparación. Dijo que quería que ellos la quisieran más a ella que a mí. Escucharla decirlo en voz alta hizo que algo encajara en mi cerebro. Me quedé ahí sentada escuchando a Vale disculparse y sentí esta mezcla rara de validación y tristeza. Seguía diciendo que lo sentía y que no quería que las cosas llegaran tan lejos. Pero su disculpa se sintió como si estuviera leyendo de un guión. Como si lamentara ser atrapada en las consecuencias en lugar de genuinamente entender cómo nos puso en peligro a las dos. Nunca dijo las palabras que importaban. Nunca reconoció que me atacó físicamente para mantenerme atrapada con esos tipos. Sinead le hizo preguntas directas sobre sus decisiones esa noche y Vale se puso defensiva, diciendo que estaba borracha y asustada y no sabía lo que estaba haciendo. Me di cuenta de que nuestra amistad no podía sobrevivir esto. No porque no pudiera perdonarla eventualmente, sino porque todavía no entendía realmente lo que hizo. Se veía a sí misma como una víctima que cometió algunos errores, no como alguien que activamente ayudó a depredadores a acorralar a su mejor amiga. Cuando la sesión terminó, le dije que apreciaba que viniera pero necesitaba espacio. Preguntó si podíamos intentar de nuevo en unos meses y dije, tal vez, sabiendo que quería decir no. Unas semanas después me senté en la sala de audiencias para la sentencia de Bryson, mis manos dobladas apretadas en mi regazo para evitar que temblaran. El juez leyó los cargos y la evidencia, luego miró directamente a Bryson y dijo que el comportamiento depredador no sería tolerado en esta comunidad, que intentar incapacitar a alguien para agredirla era serio incluso si el intento falló. Bryson recibió libertad condicional, asesoramiento obligatorio, servicio comunitario y una prohibición permanente del lugar. No fue el tiempo en cárcel que había esperado, pero escuchar al juez llamarlo comportamiento depredador hizo que algo se aflojara en mi pecho. Me hizo sentir como si alguien con poder realmente entendiera lo que intentó hacer. Salí del juzgado y me senté en mi coche por 20 minutos solo respirando, sintiendo esta mezcla rara de alivio y enojo de que esto era todo lo que recibió. Durante las siguientes semanas noté que los rumores en línea sobre mí empezaron a desvanecerse conforme nuevos dramas tomaron el control de los feeds de todos. Aunque cuando busqué mi nombre, algunas de las publicaciones de Vale todavía aparecían. Estaba aprendiendo a aceptar que algunas personas siempre creerían su versión, que no podía controlar lo que extraños pensaban de mí o de lo que pasó esa noche. Una tarde un sobregrueso llegó con mi nombre escrito a mano en el frente con la caligrafía cuidadosa de Vale. Lo abrí parada en mi cocina y encontré 3 páginas donde reconocía formas específicas en que me traicionó. Cómo me atacó físicamente para mantenerme atrapada. Cómo me pintó como paranoica para hacerse ver divertida. La carta era más pensada que cualquier cosa que había dicho en persona, con arrepentimiento real en lugar de excusas. Pero la leí una vez y luego la puse en un cajón. Apreciaba que se tomara el tiempo de escribirla, pero no estaba lista para responder o reintegrarme. No estaba segura de si alguna vez lo estaría. Esa misma semana me inscribí en una clase de defensa personal en un gym cerca de mi departamento, queriendo sentirme más capaz en mi cuerpo en lugar de solo tener miedo de él. La instructora era esta mujer mayor paciente que no me hizo explicar por qué me temblaban las manos durante la primera demostración, quien solo me mostró el movimiento despacio y me dejó practicar a mi propio ritmo. Los otros estudiantes también fueron de apoyo. Una mezcla de gente con diferentes razones para estar ahí, y nadie hizo preguntas que no necesitaban respuestas. Después de la tercera clase empecé a sentirme más fuerte, más anclada, como si mi cuerpo pudiera protegerme en lugar de solo ser algo que necesitaba protección. Cuando finalmente volví al trabajo, mi jefa me llamó a su oficina y me ofreció un horario flexible que me permitía evitar turnos nocturnos y trabajar desde casa 2 veces a la semana. Checaba regularmente conmigo sin ser insistente al respecto. Solo mensajes rápidos preguntando cómo estaba y mis compañeros de trabajo que sabían lo que pasó fueron discretamente solidarios. Me daban espacio cuando lo necesitaba y me incluían en planes de comida cuando estaba lista, tratándome normal en lugar de como si estuviera rota. Me reuní con Natasha para un café un sábado en la mañana para agradecerle por dar el paso con su declaración. Terminamos hablando por 2 horas sobre todo, sobre cómo se había estado sintiendo culpable por no hacer más esa noche, sobre cómo su gerente intentó detenerla de involucrarse. Le dije que su declaración hizo toda la diferencia, que ayudó a salvarnos a Vale y a mí aunque estaba asustada de perder su trabajo. Lloró un poco y dijo que deseaba haber actuado más rápido, y le dije que hablar en absoluto tomó coraje, que la mayoría de la gente se hubiera quedado callada. Esa tarde abrí el chat grupal con nuestros amigos mutuos. Scrollé a través de meses de mensajes donde tomaron el lado de Vale, y luego salí del chat sin explicación. Borré todos los mensajes en borrador que había escrito a Vale pero nunca mandé. Todos los intentos de explicar o defenderme o hacer que entendiera. Se sintió como cerrar una puerta en esa versión de mi vida, la que donde toleraba ser tratada mal porque estar sola parecía más aterrador que estar con gente que me lastimaba. 3 meses después de esa noche estaba caminando por el centro pasando otro lugar con una terraza exterior y me caché automáticamente contando salidas y checando quién estaba parado cerca de la entrada. La diferencia era que ahora reconocía esto como conciencia de seguridad razonable en lugar de paranoia.
que mis instintos esa noche estaban correctos incluso cuando todos me dijeron que estaba exagerando. Mi teléfono sonó mientras todavía estaba viendo el lugar y el nombre del detective King apareció en la pantalla. Me dijo que Bryson violó su libertad condicional al intentar contactar a Giselle a través de una cuenta falsa de redes sociales. Y ahora estaba enfrentando tiempo adicional en cárcel por la violación. Sentí este impulso de gratitud de que Giselle reportara el contacto inmediatamente en lugar de ignorarlo. Que el sistema lo estaba atrapando incluso si no lo atrapó lo suficientemente fuerte la primera vez. El fin de semana siguiente, Patty subió a visitarme y la llevé a cenar a un restaurante que escogí específicamente porque se sentía seguro, con buena iluminación y un diseño abierto y personal atento que checaba las mesas regularmente. Ella notó que me relajaba conforme avanzaba la noche, mis hombros bajándose y mi voz poniéndose más ligera, y extendió la mano a través de la mesa para apretar mi mano. Me dijo que estaba orgullosa de qué tan lejos había llegado en solo unos meses. Cómo había convertido la peor noche de mi vida en algo que me hizo más fuerte en lugar de más pequeña. Y apreté de vuelta sintiéndome agradecida por su presencia firme a través de todo. 2 semanas después recibí un mensaje a través del sitio web de servicios para víctimas de alguien que dijo que vio la declaración de Giselle en un artículo de noticias local sobre preocupaciones de seguridad en lugares de entretenimiento. Escribió que tuvo una experiencia similar con el mismo grupo de tipos hace 2 años. Describió los movimientos del callado en la barra y la forma en que la rodearon en una terraza diferente en el mismo lugar. Leí su mensaje 3 veces. Mis manos temblando, dándome cuenta de que este patrón se remontaba más atrás de lo que cualquiera de nosotras sabía. Se lo reenvié al detective King en 1 hora, agregando una nota de que esto podría ayudar a establecer una historia más larga de comportamiento depredador. Respondió el mismo día diciendo que haría seguimiento con ella directamente y me agradeció por pasárselo. Mencionó que documentación como esta podría ser útil incluso si el estatuto de limitaciones había pasado para cargos criminales. La tarde siguiente tuve mi sesión regular con Sinead y en lugar de hablar sobre lo que pasó esa noche empezamos a mapear qué venía después. Preguntó qué tipo de vida quería construir ahora. ¿Qué metas se sentían importantes más allá de solo sobrevivir y procesar trauma? Le conté sobre Harley y cómo me ayudó a entender el sistema cuando todo se sentía imposible. Cómo tener a alguien que conocía el proceso me hizo sentir menos sola y más capaz. Sinead asintió y preguntó si alguna vez había considerado hacer ese tipo de trabajo yo misma, y algo encajó en su lugar. Me di cuenta de que quería ser voluntaria con servicios para víctimas eventualmente para ayudar a otras personas de la forma en que Harley me ayudó a mí. Convertir la peor noche de mi vida en algo que pudiera proteger o apoyar a alguien más. Pasamos el resto de la sesión hablando sobre pasos prácticos como requisitos de entrenamiento y compromisos de tiempo, y salí sintiéndome como si tuviera una dirección en lugar de solo daño. 3 días después estaba en el súper comprando café y verduras cuando di la vuelta en una esquina y casi me topo con Vale. Las dos nos congelamos por un segundo. Luego ella dijo hola con esta voz tranquila que apenas reconocí. Dije hola de vuelta y nos quedamos ahí paradas incómodamente mientras otros compradores se movían alrededor de nosotras. Se veía cansada, sombras bajo los ojos y su cabello recogido de una forma despeinada que no era como su estilo usual. Mencionó que estaba en terapia ahora y dije que era bueno. Que me daba gusto que estuviera recibiendo ayuda. No pedí detalles sobre en qué estaba trabajando y ella no ofreció reconectar o disculparse otra vez. Nos reconocimos como conocidas que solían conocerse mejor, gente cuyas vidas habían ido en direcciones diferentes. Después de 1 minuto dijo que debería irse y estuve de acuerdo y fuimos por caminos separados por pasillos diferentes. Se sintió extraño pero también bien, como cerrar una puerta que necesitaba cerrarse sin azotarla. La semana siguiente recibí un email de alguien identificándose como el nuevo director de seguridad del lugar donde pasó todo. Explicó que estaban actualizando sus protocolos de seguridad y materiales de entrenamiento basados en incidentes recientes. Preguntó si estaría dispuesta a consultar sobre los nuevos procedimientos. Mi primer instinto fue borrarlo y pretender que nunca lo vi. Pero luego pensé en esa otra mujer que me mandó mensaje. Sobre cuánta gente podría haber sido atacada ahí durante los años. Respondí diciendo que revisaría sus materiales y daría retroalimentación, y programamos una videollamada para la semana siguiente. Durante la llamada recorrí lo que pasó desde una perspectiva de seguridad. Señalé cómo el seguro automático de la terraza creaba una trampa y cómo el personal debería ser entrenado para reconocer comportamiento depredador coordinado. El director tomó notas todo el tiempo y parecía genuinamente interesado en hacer cambios. Y después me sentí poderosa en lugar de impotente, como si mi experiencia importara para algo más allá de solo mi propio trauma. 6 meses después de esa noche en la terraza desperté y me di cuenta de que había dormido toda la noche sin pesadillas. Estaba trabajando tiempo completo otra vez, yendo al gym 3 veces a la semana, reuniéndome con nuevos amigos que respetaban mis límites y nunca me hacían sentir paranoica por ser cuidadosa. Todavía tenía días difíciles cuando algo activaba un recuerdo y pasaba 1 hora haciendo ejercicios de respiración en mi coche. Pero tenía herramientas ahora para manejar la ansiedad en lugar de ahogarme en ella. La diferencia entre 6 meses antes y ahora se sentía enorme, como si hubiera viajado una larga distancia aunque todavía estaba en la misma ciudad viviendo la misma vida básica. Terminé el curso de defensa personal un sábado en la mañana y la instructora me jaló a un lado después de clase. Dijo que tenía un don para ayudar a las estudiantes nerviosas a sentirse capaces. Preguntó si quería ayudar a enseñar la siguiente sesión de principiantes. Acepté inmediatamente.
emocionada de construir comunidad alrededor de seguridad y empoderamiento en lugar de solo miedo, sobre mostrarle a otra gente que podían protegerse. Enseñar se sintió como otra forma de transformar lo que pasó en algo útil, para probar que los tipos en esa terraza no llegaron a definir en quién me convertí. Esa noche Patty llamó y empezamos a planear un fin de semana en la playa. Algo normal y divertido que no tenía nada que ver con cortes o terapia o procesar trauma. Vimos hoteles en línea y hablamos sobre restaurantes y si rentar bicis. Y me di cuenta de que estaba genuinamente emocionada. Podía imaginarme disfrutando otra vez sin estar constantemente escaneando salidas o checando quién estaba parado demasiado cerca. El viaje a la playa se sintió como prueba de que estaba construyendo una vida real otra vez. No solo sobreviviendo, sino de verdad viviendo. 2 semanas después estaba sentada en mi cafetería favorita trabajando en materiales de entrenamiento para el programa de voluntarios de servicios para víctimas, revisando escenarios y protocolos de respuesta en mi laptop. Mi teléfono vibró con un texto de Harley diciendo que mi aplicación fue aprobada y podía empezar orientación el mes siguiente. Sonreí a la pantalla de mi laptop, sintiéndome orgullosa de cómo había transformado la peor noche de mi vida en una base para ayudar a otros. Me rehusaría dejar que lo que pasó me hiciera más pequeña o más asustada, aunque me cambió. La cafetería estaba llena con los regulares del sábado en la mañana y me quedé ahí sentada entre ellos. Solo otra persona trabajando en su computadora. Alguien que sobrevivió a algo terrible y decidió usarlo para algo bueno. Y ahí termina esta. Siempre intento asegurarme de que estas historias te dejen con algo práctico o reflexivo. Si esta te dio aunque sea una nueva idea, eso es lo que importa. Suscríbete para que estés listo para la siguiente.